Despierta, despierta, Dulcinea despierta. Despierta tu espíritu, tu mente, tu corazón, tus sueños. Dulcinea despierta, un mundo de mujeres conscientes. Comenzamos un programa de Dulcinea Despierta dedicado a la alienación parental. Esta vez para analizar el impacto que tiene esta situación cuando la madre que tiene la custodia de un hijo, de una hija, impide que ese nene, esa nena tenga contacto con su papá. También tiene una repercusión en una figura muy importante para los niños y es la abuela, sea la abuela materna o la abuela paterna. Vamos a saludar a las abuelas que nos acompañan en esta oportunidad. Trini, que está en la ciudad de Cali, en Colombia. Elda, que está en Bogotá, Colombia. Maca, que está en Neuquén, Argentina. Y Nélida, en Buenos Aires, Argentina. Comencemos por saber qué edades tienen sus nietos, si son abuelas maternas, paternas y cómo está actualmente la situación. Comencemos con Trini, desde Cali. Buenas noches, Trini. Gracias, buenas noches. Como abuela, empecé en esta causa hace 13 años, porque habían levantado una falsa denuncia contra mi ex esposo. En ese tiempo la niña tenía 6 años, ahora tiene 19. Bueno, en el momento que empecé, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, qué estaba pasando, porque mi ex esposo era inocente por esa falsa denuncia. Entré a internet y empecé a buscar ayuda y no encontré sino una fundación. Estoy hablando hace 13 años y solamente existía una, la Fundación Padres por Siempre. Me contacté con ellos y a la vuelta de un año ya estaba laborando con ellos. ¿Y cuál era mi labor? Que duró 9 años. Hace 9 años me retiré. Llevo ya 3 años, durante los cuales 2 años estuve muy enferma y apenas ahora estoy retomando después de este espacio. Allí durante estos 13 años entendí y aprendí todas las líneas temáticas que se manejan en la causa: custodia compartida, alienación parental, falsas denuncias y violencia intrafamiliar. Y en esto de la alienación parental fuimos creciendo en aprendizaje, fuimos creciendo en cómo enfrentarlo, porque les cuento, nos encontrábamos como en un laberinto, porque pasados 13 años te puedo decir a ti, Beatriz, y a las compañeras y a quienes nos escuchan, que han sido encontrar solución a semejante y complicado problema como es manipular, enajenar, instrumentalizar a un niño en contra de su padre o madre, el que no tenga la custodia provisional, para desdibujar esa imagen y hacer que ese niño o esa niña se alejen. Y llega el momento de decir, no quiero verte, no quiero estar contigo, no quiero. Eso es gravísimo. Y la conclusión de todo esto, mis queridas compañeras, es que la alienación parental es una vulneración de derechos de nuestros niños. Por consiguiente, la alienación parental es maltrato infantil. Y desde la perspectiva de maltrato infantil, es muy importante que en los países, jurídicamente hablando, empiecen a haber leyes en el Congreso aprobadas, como pasó en Brasil, como pasó en Costa Rica, como pasó creo que en Chile, pero algo pasó con la ley en Chile, y como va a pasar en Colombia. Después les contaré más adelante, después de que hablen otras compañeras, lo que va a pasar en Colombia. Con esta parte, manejándolo jurídicamente y analizando que es maltrato infantil y que el maltrato infantil tiene causa penal, entonces podemos empezar a caminar en esa ruta jurídica para castigar a quien aliena a un niño en contra, porque sabemos que es un adulto el que aliena, lo está haciendo adrede, manejando y manipulando esta voluntad de un niño que está a expensas de él, confiando en él, ¿sí? Hablando del padre o de la madre, y él abusa de esa confianza, abusa de lo que tiene, que el niño está bajo su espacio geográfico, para convertirlo en eso, en algo, un ser humano que está con culpas porque le han alejado del papá y de la mamá. El niño no sabe si con mentiras, pero lo han alejado, y esos niños necesitan. Y es muy importante hablar también del apoyo psicológico cuando hay estas situaciones, cuando sospechamos estas situaciones. Seguimos con Maca, en Neuquén, Argentina. ¿Eres abuela materna, paterna? ¿Cuántos años tiene tu nieto? ¿Hace cuánto que no lo ves? Bueno, mi nieto tiene, Genaro, tiene 7 años.
Hace 2 años que estoy, mi hija no está, soy abuela materna, mi hija está en Buenos Aires y el nene se quedó acá con su papá. eh, y bueno, él de a poquito se ha encargado de, de no dejarnos ver, también como decía Trini ahí. He llamado, golpeado puertas, derecho del niño y todo lo demás, y la verdad que las leyes son, sabemos, en Argentina, lentas, los tiempos, siempre digo, son de ellos y no de los chicos, porque no se lo escucha. Yo he pedido psicólogo, está sin su mamá hace 2 años, cada vez se está alejando más de nosotros. Hoy por hoy, el 3 de junio, me volvieron a rever el vínculo de abuela, estoy peleando la visita, tengo 2 días por semana, 5 horas, sin embargo no lo veo en la vereda, a veces me dice que está durmiendo, no quiere venir, eh, se tapa los oídos, y esas cosas que hacen los nuestros nietos a veces. Y hay días, hoy por ejemplo me tocó visita, son 5 horas, tuve 1 hora con él, siempre estoy 10 minutos, pero no se cumple. Y yo creo que hoy me lo dejó ver porque estaba saliendo a la feria, entonces después, bueno, argumenta el padre de que justamente que el niño me lo deja ver, pero no tenía la posibilidad de estar con él y no estar alejando de toda nuestra familia materna. Así que yo soy la única que lo ve en este momento por una opción jurídica, pero ese chico le ha vulnerado sus derechos. Yo creo que no ha sido escuchado. Y acá lo que importa es él. Claro. Bueno, continuamos con Elda en Bogotá. ¿Eres abuela materna, paterna? ¿Cuántos años tiene tu nieto o nieta y hace cuánto que no hay contacto? Buenas noches, les agradezco mucho esta oportunidad que me dan para tener un pequeño aporte en esta misión tan bondadosa que ustedes tienen, que sé que algún día va a tener un éxito impresionante porque Dios está detrás de todo esto. Mi nieta en este momento tiene 7 años, yo tengo 2 años que no la veo. La última vez que la vi fue por un viaje que todos inventamos porque la señora nunca nos dejaba ver la niña, ni a la familia, ni al papá, ni absolutamente nada. Entonces nos inventamos un viaje a la costa porque a mi hijo le dieron unos días con la niña. Entonces nos fuimos todos como familia para la costa, pero sin embargo le tocó a mi hijo darle 300.000 pesos a la señora para que soltara a la niña, porque ella de todas maneras la oculta como sea. En los momentos en que a mi hijo le tocaba la visita, ella se esconde como sea y esconde a la niña. Entonces, hace 2 años estuvimos en la costa, fue la última vez que realmente me vi con ella. La niña en este momento tiene 7 años. Cuando tenía sus 5 años, me tocó a mí, o nos tocó pues como familia celebrarle sus 5 añitos en un CAI, en un parque en Bucaramanga. La niña vive en Bucaramanga. Y nos tocó ahí en el piso ponerle la tortica, cantarle su happy birthday y todo, porque la señora no nos permitió llevar a la niña a la casa, ni momentos con ella, ni absolutamente nada. Entonces la señora parada ahí en el CAI, o sea, unas cosas tan injustas para la bebé. Nosotros hemos tenido un vínculo bastante estrecho con la niña desde su nacimiento, pero en este momento estamos totalmente apartados de la niña debido a que la señora no permite. Y eso que pues el juzgado le dio las visitas a mi hijo y todas esas cosas, pero no permite. Y es tanto que la niña ya no sabe que yo soy la abuela. Ya la niña no me dice abuela, cuando teníamos un vínculo bastante afectivo, bastante bonito, muy estrecho, yo con ella, con toda la familia. Ella nos amaba muchísimo, pero ella nos arrebató la niña y de paso a mí me amenazó, me dijo, usted pierde todos los privilegios con la niña. Y así lo ha cumplido hasta este momento. A pesar de que pues el tribunal le ha dicho y estas cosas que haga esto, no, ella desobedece totalmente, todo está fuera de las reglas. Y yo no he podido ver la niña, ninguno de nosotros de la familia hemos podido ver la niña desde hace 2 años. En esa situación estamos, lamentablemente. Muy doloroso, muy doloroso. Bueno, Nélida está en Buenos Aires. Estamos en la misma ciudad, Nélida.
Abuela materna, ¿Qué haces? paterna, ¿cuántos años tiene tu nieto o nieta y hace cuánto que no lo ves? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todas, amigas. Yo soy abuela paterna. Estuve 8 años, más de 8 años y medio sin ver a mi nieto por un divorcio conflictivo de uno de mis hijos. Lo voy a hacer breve. Soy una abuela impedida por el vínculo y obstruida por el vínculo. Mi nieto está totalmente alineado, maltratado psicológicamente, con un tema emocional. Mi nieto hoy tiene 13 años y yo con toda la familia paterna lo hemos visto cuando estaba por cumplir 4 años, la última vez que lo vimos. Hace un tiempo atrás, en el mes de marzo, se comunicó la progenitora conmigo, lo cual a mí me sorprendió, porque después de más de 8 años y medio que la progenitora se comunicara conmigo, me sorprendió, conversé con ella, me dijo que quería que el nene se revinculara con los abuelos y con toda la familia paterna, lo cual accedimos. Ella lo trajo a nuestro domicilio. El nene hizo varias preguntas, preguntas que no corresponden a la boca de un nene de 13 años. Estuvo viniendo unos 15 días, estuvo viniendo en casa. Quiero aclarar que mi nieto vive a 12 cuadras de mi casa, muy cerca, y por pedido de él se quedó a dormir en un par de oportunidades. Después se revinculó con uno de los tíos, con sus primos, que me parece perfecto. Hablamos primero por videollamada, después le estuvo viniendo a nuestra casa, se revinculó con sus primos, y de esa revinculación con sus primos, él no quiso venir más a nuestra casa, o sea, a la casa de los abuelos, diciendo que nosotros los abuelos lo maltratamos, cosa que no es cierto. No me entra en la cabeza porque no es así, porque yo como abuela y como ciudadana común no podría estar trabajando por los derechos de los niños del mundo y maltratar a mi propio nieto. Él expresó un montón de frases que no corresponden al vocabulario de un nene de 13 años. Entonces yo, como la vengo remando como tantos otros abuelitos, desde hace tantos años, decidí hacerme a un lado en mi situación, pero sí seguir trabajando por los demás niños del mundo. Yo tengo que relajar un poco porque el cuerpo pasa factura y me estaba enfermando. Y la verdad que tengo mucho para disfrutar, porque yo soy una abuela de 8 nietos, no de 1. Y tengo 5 hijos y tengo una hermosa familia. Y tengo un esposo maravilloso. Entonces, vamos a ver, y voy a dar un tiempo a la progenitora, como me lo dijo una vez el juez. Dijo el juez: abuela, le vamos a dar un tiempo a la mamá. Perfecto, le dije, yo soy una persona flexible. Eso el juez me lo dijo el 23 de agosto del 2013. 23 de agosto del 2013. 8 años y medio estuve esperando para ver a mi nieto. Creo que le di demasiado tiempo a la progenitora. No la puedo llamar madre porque no me nace, porque una madre no destruye a un hijo, porque una madre tiene que tener solo amor por ese hijo, y yo no la puedo llamar madre. Que Dios me perdone, no nace en mí llamar a esa persona madre. Para mí es la progenitora, es quien obstruye el vínculo. Yo no soy dueña de la verdad, pero nunca le he hecho daño a nadie, y menos le voy a hacer daño a uno de mis nietos, sea de sangre o sea del corazón, porque tengo nietos del corazón que con mi esposo Daniel amamos profundamente, y nos aman profundamente. Entonces, bueno, los niños están alineados, maltratados psicológicamente. Las progenitoras o progenitor ponen en su boca palabras que no corresponden a un niño de 13 años, y nunca lo voy a aceptar. Jamás lo voy a aceptar. Lo voy a dejar crecer, y yo sé que él va a volver a mí.
yo sé que él va a volver a nuestra casa. Le voy a dar tiempo. Él tiene 13 años y ya se empezó como a rebelar hacia su progenitora. Entonces yo sé que él va a volver a nosotros, porque siempre le dimos amor, siempre nuestra familia le dio amor, llámese su papá, sus tíos, sus primos. Él adora estar con sus primos, me parece perfecto, pero no tuvimos la conexión de abuelos. Nosotros para él somos Dani y Nelly, no somos sus abuelos. Entonces es muy difícil, Beatriz, muy difícil. La situación que vivimos muchos abuelos y padres obstruidos, porque la verdad que yo no pensé que hay gente en el mundo con tanta maldad. Nunca lo imaginé, nunca imaginé eso. Yo soy respetuoso, soy correcta, soy cariñosa, tengo una muy buena conexión con Trini. Trini, vos sabés la conexión que tenemos y no hace falta que nos veamos a la cara para saber lo que somos las dos como personas, como tantos otros abuelos. Es así, yo soy muy franca, no tengo negro, lo mío es blanco o negro, yo no tengo grises. Es así, lo que paso yo lo pasan muchos abuelos. Claro, este programa forma parte de una serie de programas que hemos emprendido con el grupo de veeduría de Bogotá. Un grupo que también forma parte de Funpalante, papás que están siendo maltratados, discriminados, y obviamente todo esto sale de un divorcio o de una separación que no se hizo en armonía. En el caso de Trini, bueno, la acusación fue a tu marido, pero en el fondo lo que hay es una situación que nunca se resolvió desde el punto de vista afectivo, ¿no? Entre la pareja. Y en ese espectro familiar, pues las abuelas, yo soy abuela también, las abuelas yo creo que tenemos un papel, si bien es importante por nuestros nietos, pero nosotras ya tuvimos hijos. A mí me parece genial la postura que adoptó Nelly al decir, ya volverá a mí, estaba perdiendo la salud por este tema. El mensaje que mandamos desde Dulcinea Despierta es que hay que incluir la espiritualidad en todos los conflictos, en todas las situaciones de la vida. La espiritualidad, lo que están haciendo las mamás, y en el caso de Maca, el papá de tu nieta, pues se están creando un karma. Se están creando un karma que cuando estos niños crezcan, van a tener que enfrentar eso, porque en el caso de las falsas denuncias, que lo hablamos en el otro programa, ¿cómo puede ser que a una mujer le quepa en la cabeza crearle una falsa denuncia a un hombre? ¿Con qué cara le va a decir a ese hijo o a esa hija cuando grande que ella misma lo convirtió en un delincuente, que lo hizo, que lo tachó, que le tachó su hoja de vida, su nombre, su honor? Entonces, desde ese lado, yo les digo, hay que relajarnos, como dice Nélida, y dejar que las cosas pasen, porque también para el que está en el tema directamente involucrado, sea el hijo o la hija, es muy doloroso, es muy doloroso. Entonces, nosotras como abuelas, yo creo que podemos estar ahí cerca, dando contención, pero definitivamente no es el asunto directamente nuestro. Y yo creo que ahí el niño o la niña siempre van a ser nietos, siempre vamos a ser sus abuelas, porque es una ley natural, es la ley de la vida. Entonces, bueno, sin embargo, también vemos que la justicia tiene como ciertas estrategias. En el caso de Maca, entiendo entonces que el papá fue el que se quedó con la custodia de la nena. Bueno, a ver, quería retomar un poco, yo como mamá, claro, también de mi hija, también mi hija tiene 28 años, que es mamá de Genaro, que es mi nieto, que ahora está pasando este problema, también su papá me la sacó 5 años, y la justicia demoró 5 años en devolverme a mi hija. Yo ya pasé este proceso. Tengo un hijo, el cual su papá se fue, lo crié sola, hoy tiene 15 años, se revinculó hace 2 años, porque yo jamás le negué el vínculo, se ven, ellos tienen le puse su apellido,
Nunca obstruí nada porque me parece que no me corresponde. Se llevan bien. Bueno, ahora me está pasando esto con el nieto. Sí, el papá se quedó con él por una circunstancia jurídica. Tuvo un pequeño percance en mi hija. Y bueno, por esas cosas de la vida tuvo que quedarse con su papá. Ellos estaban separados, Genaro se crió al lado nuestro y de golpe y porrazo, bueno, tuvo que cambiar toda la familia. Como siempre dije, sigue siendo mi nieto. Pero bueno, entonces ese chico de golpe y porrazo también cambió de estar sin su papá, después de reencontrarse otra vez con la familia paterna que no conocía. Y lamentablemente lo que digo, los derechos del niño son totalmente vulnerados porque en realidad nadie hace nada por ese nene y la justicia es lenta. A mí me demoraron 5 años de volver a mi hija y hoy estoy peleando por mi nieto, ya llevo 2 años, veo respuesta. Sé que el tiempo y el amor que uno brinda se devuelve. Hoy mi hija está al lado mío, más allá de que esté lejos, pero somos compañeras, mi hijo se puede encontrar con su papá, y Genaro en algún momento va a estar al lado nuestro de vuelta. En los 2 minutos que lo puedo ver, o 3 o 5, en la vereda, y él pregunta, ¿por qué abuela estás ahí? Son cosas que ellos se dan cuenta, tienen 7 años, así que solito se va a dar cuenta y yo siempre le digo que no importa, la abuela va a estar parada ahí para demostrarle de que, como le mostré a mi hija 5 años, parada también en la vereda, no me la dejaban ver, que mamá estaba ahí. Bueno, ¿cuál sería para ustedes el escenario ideal? Si la justicia escuchara realmente a todas las partes, si la justicia realmente estuviera preocupada por la situación de los niños y no por incentivar esta pugna entre los padres, porque parecería que el sistema está diseñado para que se odien más papá y mamá, y no para poner a salvo la salud emocional de los chicos. Desde su perspectiva, ¿qué tendría que funcionar distinto con la justicia? ¿Qué se imaginan ustedes? Tiempo. ¿Quién habla? Trini. Bueno, con la justicia, lo que pasa es que sí, hay mucho problema, la ley existe, tenemos una constitución, hay artículos en la constitución que favorecen muchas circunstancias, pero para esto de los niños, pienso yo, desde mi expertise de 13 años, para que esto no ocurra, perdón, no sé qué pasó, ¿sí me escuchan? Para que esto no ocurra, entonces tendríamos que pensar que favorece y luchar porque esa custodia fuese compartida. Cuando tenemos esa figura, no hay la probabilidad de que ellas cometan estos errores, pero se ha avanzado en 15 años, en muchos países se acepta, sin necesidad de ley, porque hay artículos que la favorecen. Entonces, y hay, además, como les decía al principio, la alienación parental, esto que les hacen a los niños, eso es un delito y hay que demostrarlo. Y se demuestra, hay pruebas, están los documentos, están los videos, están los testigos. Hay que penalizar la alienación parental. Toca. Si ellas no entienden, porque todo tiene que ser a través del diálogo y de un acuerdo, pero si eso no se puede, hay que llegar a buscar, y eso requiere el trabajo hábil de un buen abogado, la penalización de la alienación parental. Como les decía, en Brasil existe la ley, en Costa Rica, en Colombia estamos detrás de eso. Les quería comentar que hay 3 profesionales que hicieron la maestría en Derecho de Familia y terminaron su tesis, ya la radicaron. La tesis de ella giraba alrededor de penalizar la alienación parental. En Colombia ya se va a radicar ese proyecto de ley ahora en este semestre que arrancó pues la nueva etapa en el Congreso. Eso para nosotros en Colombia pues es como la luz al final del túnel. Es lo que les puedo contar por ahora. En Argentina ya está penalizado, ¿no? En Argentina existe como delito obstruir el vínculo y la alienación, o me equivoco, ya existe. Pero tampoco se cumple. Sí, ¿saben? Hacerlo cumplir. Ahí está el quid. Claro, por el camino entra a funcionar los abogados, ¿no? Hábiles, con mucho dinero también,
Entonces, usan la ley a su favor. En Argentina, ¿cómo Correcto. Nélida? Con esta, ¿existe la penalización? Mira, sí, lo que pasa que acá en Argentina las leyes son buenas. A mi modo de ver, las leyes son buenas, pero a mi modo de ver, si el juez no las sabe interpretar y aplicar, ¿me comprende? No sirven. Acá lo que necesitamos es una ley de celeridad infantil judicial. O sea, por ejemplo, hay un divorcio conflictivo, una audiencia, ambas partes que se pongan de acuerdo. Cualquiera de los dos progenitores que no cumplan con ese acuerdo, que debe estar homologado por el juez para que tenga validez, ese progenitor tiene que ser sancionado, porque si no, no se termina más esto. Tiene que ser sancionado ese progenitor. Si hubiese un equipo técnico del juzgado que trabaje a conciencia, que hagan su trabajo los psicólogos y hagan los informes por escrito, sería todo mucho más fácil. Acá en el juzgado de General San Martín, los informes de los psicólogos son a viva voz, no sirven. Deben estar hechos por escrito, sellados, firmados, y que ese juez, cuando agarre el expediente en sus manos, pueda leer bien qué es lo que detectaron los psicólogos del equipo técnico. Entonces, yo digo lo mismo que Trini, necesitamos una custodia compartida. Ese progenitor o progenitora que retiene al menor tiene que ser sancionado, porque si no esto no se va a acabar nunca. Somos muchos los ciudadanos comunes que estamos trabajando, somos muchos los papás, los padres, los abuelos, las familias extendidas que se están involucrando en toda Latinoamérica y en países de Europa. No puede ser que caemos todos en el mismo punto y que la justicia no responde. Correcto. Los tiempos de la infancia no son los tiempos de la justicia. Tenemos una constitución, hay que priorizar el bienestar del menor. Correcto. No sé por qué no les entra en la cabeza, sí, no lo puedo entender. Así es, Linda, así es. Claro, así bueno, es. Esa es mi opinión, mi postura. Claro, ahora, sabiendo que el sistema es imperfecto, que la justicia humana es imperfecta, siempre lo ha sido, ¿qué pasa si nos atenemos a la justicia divina? Porque estos procesos primero toman años. Dinero. Consumen dinero, consumen energía. Entonces yo lo que veo es que cuando se entra en un proceso judicial, no sé si hay más riesgos de dañar a todo el clan familiar, o sea, impacta a toda la familia de una manera más negativa. ¿Qué pasa si se deja que la mamá haga lo que quiera o el papá haga lo que quiera? ¿Qué pasaría? No vemos más a nuestros nietos. No los vemos más, Beatriz. No los vemos más. Porque la madre hace y deshace. Y la justicia está siempre a favor de esa madre. La madre va al juzgado, se le caen 2 lágrimas y ya está. Se victimiza. Seguro. Se victimiza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada, porque la madre se victimiza y la víctima en estos conflictos es el menor, es el menor. Esa es la postura, el pensamiento que yo tengo. No sé, Trini, si vos también lo compartís o las otras abuelas compartís palabras. Maca quiere hablar. Eso, vulneran los derechos de los chicos, totalmente vulnerados. No tenemos derechos de los niños. Totalmente. Abuela Nelly, de acuerdo contigo y con Maca, nuestros niños son las únicas víctimas inocentes. No tienen voz. La voz somos nosotros, la voz es el papá que no tiene la custodia o la mamá que no tenga la custodia. Tienen que seguir luchando, no pueden tirar la toalla o quitarse el carriel, tienen que seguir en la lucha, que no pueden, hay que seguir. Pero algo que está diciendo Beatriz sí es muy importante.
Nelly, abuela Nelly y abuela Maca y abuela Elda, ¿cómo les parece que en estos 2 días han sucedido movimientos extraordinarios que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con el poder de la fe? Y estoy muy convencida, lo he observado en esto de la causa y en otra situación que pasó. La gente que tiene fe en Dios sale adelante en estas situaciones, pero hay que arrancar de la mano con esa fe y con ese poder, el amor que sentimos y la fe que sentimos en Dios se empodera y hace que nuestro trabajo se agilice, se despeje, porque a veces caemos como en un remolino, ¿verdad? Y es un remolino y no salimos de ahí. Generalmente porque no tenemos conocimiento, generalmente porque no sabemos si solamente nos pasa a nosotros y los demás tal vez no, le pasa a mucha gente. Se necesita conocimiento, se necesita que la mujer sepa que ella no es la dueña de los hijos, ella no es jueza. Abuela Elda, ¿cómo así que tiene un fallo de un juez y entonces no le da la gana de que la niña vaya con papá porque a ella no le da la gana? Ellas tienen que quitarse eso de la cabeza. En este momento, ese tipo de mujeres que piensan así, yo digo, son psicóticas, son enfermas mentales, no son normales, porque ¿cómo le hacen daño a su propio hijo? Que lo tuvo en el vientre, que lo parió, que lo amamantó con amor. ¿Qué pasa? Eso es locura. Entonces, por eso tenemos que tener conocimiento. Sí, señora. Elda quería... Gracias. Sí, no, para la niña fue algo demasiado terrible porque ella tenía un vínculo con su papá muy estrecho. Su papá era su vida. Su papá, él era el que cocinaba, él era el que barría, él era el que trapeaba, era el que volteaba con la niña para todos lados. Era un papá, mamá amorosísimo y la niña estaba supremamente apegada a él. Mi hijo, pues, hizo mala elección, la eligió a ella, no se dio cuenta de los valores que ella tenía, que no tenía. Le cogió a la niña y se la llevó, se la arrancó de sus brazos y se la llevó. De ahí fue cuando empezó ya la triste historia que no hemos podido todavía recuperar a la niña, pero de todas maneras ha habido mucha influencia de corrupción, de mucha cosa y de desidia de los jueces, de los abogados. Estamos hablando con abuelas afectadas de la obstrucción del vínculo parental, de la alienación parental, de toda la situación que se genera cuando el papá o la mamá que tiene la custodia de un niño o de una niña impide que ese niño o esa niña tenga contacto con su papá o con su mamá y con toda la familia que está del otro lado, que en realidad es como una pobreza espiritual, ¿no? Porque desconocer que hay dos familias, que todos provenimos de dos familias, yo lo veo como una pobreza espiritual. Las personas que realizan este tipo de estrategias, falsas denuncias. Y fuera de la grabación estábamos hablando entre abuelas de la importancia de la espiritualidad, de lo que ha significado estos largos procesos tan dolorosos. Y las invito a que hablemos justamente de eso. ¿Cómo ha sido, qué ha significado incluir la visión espiritual en todo este calvario que han pasado con sus nietos? Elda. Definitivamente me parece la parte primordial de todo, porque si uno está con Dios y Dios está con uno, las cosas son más suaves. Las cosas realmente se pueden llevar con más tranquilidad, con más paz. Porque donde uno tenga la paz interior, que esa únicamente la consigue es con Dios, puedes sobrellevar todos los dolores y todas las podredumbre que uno ve del mundo y de todo, y toda la decepción espiritual. Para mí es lo primordial. Solamente hay que darle espera a que Dios actúe en su momento y en su tiempo, porque también Él nos espera a nosotros para que corrijamos nuestros errores. Tiene tanta paciencia, entonces también nosotros debemos tenerle la paciencia a Él. Yo sé que algún día, Él va a actuar en los casos que tenemos tan dolorosos, tan tristes,
y en las conciencias de aquellas personas que tienen al mando la decisión de las cosas y que en algún momento de la vida, no muy lejano, realmente se va a dar la equidad de los niños, porque en ellos es que debemos pensar, en la salud mental de ellos, en la parte afectiva, en la parte espiritual de ellos. Debemos de verdad estar pendientes de los niños para sembrarles esa espiritualidad, porque de ahí es que parte todo. En la infancia, en la mayor parte de las familias, la parte espiritual es muy pobre. Entonces el niño va creciendo ahí, sí, que Dios y que Dios y que Dios, pero ¿quién es Dios? No le meten en la cabeza, o sea, le meten en la cabeza una sartal de cosas impresionantes debido a la ignorancia, por así decirlo, porque los padres y las familias no nos preparamos para realmente pasarle el mensaje espiritual de quién es Dios y la importancia que tiene en el desarrollo de nuestra vida. Me parece es la parte primordial de todo. El tema de dar un paso al costado y dejar que ellos vivan su experiencia, dolorosa y como sea, pero digamos no sufrir nosotras, porque ante todo, desde esta plataforma de Dulcinea Despierta, yo promuevo el bienestar de las mujeres. Y una de las trampas del destino, que el destino nos tiene, es precisamente estos procesos jurídicos largos y estos conflictos familiares que directamente no son nuestros. Si lo pensamos, no es nuestro asunto directo. Así que yo las invito a rezar, a relajarse y a ver el tema un poquito más desde lejos, porque nadie nos quita el título de abuelas y los nietos van a seguir siendo los nietos siempre. Trini, ¿cómo has integrado tú la espiritualidad en este largo calvario? A ver, sí, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo y lo que dice la Abu Elda. Lo he observado durante mis 13 años que he estado 24/7, porque yo hasta las 11 de la noche atiendo consultas, le llamo yo, que son orientaciones. A quien me llama desesperado, no me dejan ver mi hijo, ¿qué hago? Entonces, esa labor la hice durante todos estos 13 años y la sigo haciendo. Y lo que dice acerca del valor, esa pobreza espiritual, Abuelda, que muchas personas tenemos, yo me incluyo, es la que dice que cuando vienen los problemas tenaces no sepamos a dónde pegar, pero quien tiene a Dios en su corazón, lo he aprendido en estos 13 años, porque lo he visto en los procesos en ellos. Hablábamos de la importancia de tener valores, como decía la abuela Elda, y riqueza espiritual. Con estos dos puntales podemos soportar todo lo que se nos venga encima con respecto a la causa. ¿Sí? Tenemos problemas, pero si los soportamos en las manos de Dios, vamos a salir adelante, y lo he observado durante estos 13 años. Es importante creer en Dios, es importante tener esa fe profunda en Dios, y esto nos saca adelante. Maca. Bueno, en la parte espiritual creo que la fe, la paciencia y el amor por sobre todas las cosas, que mueve todo. Sin amor, sin fe, sin esperanza no podríamos seguir esto. Y bueno, eso podría aportar. Bueno, algo que quiero destacar también es que Trini actúa como una abuela de contención, ¿no? Le da consejos a otras abuelas, le da consejo a las personas, llámese al papá afectado, a la mamá afectada. Sí, he pasado estos 13 años, cuando encontré una fundación que apoyaba, entonces he pasado y he aprendido mucho. Y volviendo al punto de la espiritualidad, lo hago porque hay personas que han tendido la mano y con la mano de Dios salieron adelante y dejaron de lado todos los problemas que habían en el juzgado, en la comisaría, y dijeron: no más, vamos a hablar frente al Señor, vamos a decir que no nos vamos a hacer más daño. Por ejemplo, fue una frase de William Mejía, no lo olvido, y por nuestros hijos dejemos todas estas querellas y todas estas tensiones y todos estos odios. Ella le entendió, esto fue una escena bellísima,
Ella le entendió, le aceptó y todo cambió. Pero fue por la fe tan absoluta que William Mejía, es un médico cirujano muy conocido aquí en Cali, él cree profundamente en Dios y es cristiano, en Jesús, Jesucristo, y lo sacó adelante y logró dar ese paso, y adiós papeles, adiós problemas, adiós abogados, adiós plata. Y eso sigue, han pasado, hace 7 años le ocurrió eso, hasta la fecha, ya los niños deben de tener 12 años, esto, tenían como 5 el 1, bueno, y ya es una prueba pequeña, porque William Mejía pues ya pasó. Hay otro joven que ayer inclusive no conocemos, pero que la importancia de tener fe los ha salvado. La fe los ha salvado y es fundamental. Ahora, yo quiero en la conclusión de lo que hemos hablado, que hablamos con Nelly, y Nelly y yo estamos de acuerdo, que si el juez, para que tengamos esa tranquilidad con respecto a la alienación que hacen contra nuestros hijos o nuestros nietos en este caso, si el juez es consciente de la importancia de salvaguardar los derechos de los niños, tiene que institucionalizar la custodia compartida. Aquí en Colombia se hace. Tenemos el artículo 44, no necesitamos leyes. Tenemos el artículo 44, el 43, el 13, el 18, que dicen en resumen, que bajo ninguna circunstancia, ojo, se debe separar a un niño de su papá y de su mamá. Basado en eso y con la habilidad del abogado salimos adelante. Entonces, pero es importante que los jueces asuman el deber de salvaguardar a esa criatura, porque miren, estos niños alienados ahora, a los 5 años, a los 7 años, ¿qué clase de adulto van a ser el día de mañana? ¿Cómo van a ser cuidados? Entonces el juez está contribuyendo, es cómplice de hacer que una malformación psicológica haya de por vida en un ser humano. Es una complicidad. Eso es un daño, no les importa, pues va a tener que importarles. ¿Y cómo aprenden? Pues a través de todo esto que hacemos, a través de las redes o cuando los entrevistan en los medios de comunicación, todo esto pesa y todo esto les hace cambiar la actitud. Porque cuando empecé en esta causa, hace 13 años, el ICBF, un instituto especial aquí que salvaguarda supuestamente los derechos de los niños, nada, no ocurría nada. En las comisarías menos, y con los jueces tampoco. Hoy han pasado 13, 15 años y la actitud es distinta. El ICBF cambia, el ICBF habla de custodia compartida, así como tomar agua. Algunas comisarías en el país también aceptan la custodia compartida como tomar agua. O sea, la custodia compartida es, como yo digo, lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Simplemente usted está en su casa y yo estoy acá. A usted le dan la custodia opcional o a mí. Pero bueno, es lo mismo que hacía. Apoya en estas situaciones. Y se me pasaba algo muy importante. Gracias a Catalina Gutiérrez, hay una sentencia de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema, las confundo, que pretende ponerle un alto a quienes alienan a los niños. Esta sentencia tiene que ser ratificada. Entiendo que todavía no ha sido ratificada, pero esta sentencia nos está poniendo una alerta que quien aliena, enajena, como dicen en Argentina, instrumentaliza, como dicen nuestros abogados en Colombia, o manipula a los niños para desdibujar la imagen del padre o la madre, buscando alejarlos, está cometiendo una vulneración de derechos y está cometiendo entonces un delito que es maltrato infantil. Y así hay que enfocarlo. Y gracias a Dios aquí en Colombia ya tenemos 3 profesionales que van a radicar en el Congreso de Colombia la penalización de esto, de la alienación parental, que es un maltrato infantil infame, y que los jueces no pueden ser cómplices de esta situación, pero tienen que saberlo, tienen que oírnos. Claro. Bueno, la veeduría que están promoviendo el grupo de la Fundación Funpalante precisamente busca eso, ¿no? Poner la mirada en estos funcionarios y recordarles que los derechos de los niños están por encima de los derechos de género, que será tema de otro programa, porque esa es una novedad jurídica, ¿no? Toda esta concepción del género, bueno, como abuelas, yo creo que también tenemos un papel de veeduría desde el punto de vista del amor y de la espiritualidad, para que en estos procesos no falte la dulzura, porque en últimas los niños terminan siendo llevados
a pericias psicológicas, a pericias médicas, les trabajan la cabeza para que digan esto, para que digan aquello, muy sutilmente les van cambiando horarios, les van dando argumentos de por qué no vino su papá o por qué no vino su mamá, siempre dejando mal parado o mal parada al que no vino, cuando es la propia madre la que obstaculiza, o el propio padre el que obstaculiza. Así que bueno, así como rezamos, yo creo que también es importante tener claro que la obstrucción del vínculo parental, ante todo, es un ataque a los niños. Y como dice Trini, desde ese lugar es un delito. Y como delito, pues tiene otras consecuencias, ¿no? Aquí en la ley humana. Bueno, ¿qué les dirían ustedes a las mamás y a los, en el caso de Maca, al papá, que se cierra, que no quiere, que no permite el contacto desde el corazón? Porque como abuelas, yo las invito a mandar un mensaje de amor, porque no podemos amar el fruto y despreciar al árbol, ¿no? Ese nieto, esa nieta también tiene una mamá, y en la medida en que nosotros reconozcamos a esa figura con todas sus equivocaciones, con todos sus errores, pero también es un ser humano que se está equivocando, ¿qué les dirían? ¿Qué le dirías tú, Maca, a ese papá que hoy en día no permite el contacto con tu nieto? Y yo le diría que primero piense en el niño y en el amor y toda la oportunidad de lo que se está perdiendo ese chico, de disfrutar, porque esto trae consecuencias después, y que le demuestre a su hijo el amor, y que para que él sea una persona de bien en la vida y no crea esos rencores, esa maldad, ese egoísmo, ese orgullo, que son cosas malas. Entonces, yo en realidad he tenido varios choques con mi yerno, y sin embargo, yo nunca le cerré la puerta de mi casa, él siempre fue, aunque él a veces me atiende en la vereda, cosa que el niño pregunta, y siempre le dije lo mismo, es el padre, nunca se lo voy a quitar porque es su papá, si él tiene miedo a eso siempre se lo he dejado claro, y nada, el amor, sobre todas las cosas el amor, demostrar, y el amor sin hechos no vale nada. Entonces, demostrarle al niño que se puede ser una familia, aunque estemos separados. De hecho, que podamos compartir para que él después el día de mañana forme su familia, y ojalá que esto se revierta en su futuro. Parece una locura todo esto, porque hace muchos años por lo que se peleaba era porque los papás reconocieran la paternidad, si se acuerdan, que había muchos hombres que negaban la paternidad hasta que salió la prueba y ya se acabó el tema. Y ahora es al revés, el papá quiere ejercer la paternidad y la mamá no quiere que la ejerza. Se apropian, no, se apropian de los hijos para sacar un beneficio para ellos, sin importar lo que siente el niño, vulnerando los derechos también como padres. Claro. Elda, ¿qué le dirías tú a esa mamá? Bueno, yo realmente le diría, yo oro mucho por ella y le diría que por favor reciba la bendición que Dios le está derramando, de tener una hija tan preciosa como es la niña que tiene. Y le diría que su amor vale la pena ponerlo en práctica hacia esa hija. El amor que ella le da a su hija debe repartirlo a los demás. Yo le diría que se toque el corazón, no por la familia de nosotros, porque nosotros aguantamos, nosotros tenemos fuerza, nosotros estamos a la espera, tenemos una esperanza muy grande de que la niña regrese también a tener contacto con nosotros, sino por la misma niña, por el desarrollo afectivo de ella, por el derecho que ella tiene de tener también el amor paternal y el amor de la familia paterna.
Yo le diría a ella que se conmueva con su hija, porque su hija merece todo lo mejor del mundo entero. Todas las bendiciones que Dios derrama, hay que aprovecharlas. Hay que darle gracias a Dios, porque tenemos la salud, porque tenemos la vida, porque lo tenemos a Él. Yo le diría a esta señora que ablande un poquito el corazón, no por la familia, porque ella nos odia sin razón. Nosotros nos portamos muy bien con ella y la quisimos mucho en su momento. Pero le diría que por la niña, por favor, ablande su corazón y permítale desarrollar su amor hacia su papá y permítale a su papá desarrollar su paternidad hacia la niña. Eso le diría yo a Lorena, que reciba su bendición de Dios, se abra el corazón al amor que Él nos derrama a nosotros y lo reparta entre todos. Sería eso. Hay una palabra clave que la he aprendido también, porque yo soy contestataria, yo soy guerrera y me encanta la ley y estoy acá. No, también hay que parar un poquito, llenar el corazón de amor, ¿sí? Y el corazón de perdón. Tenemos que aprender a perdonar, a perdonar. Cuando perdonamos, ¿sabes qué? Como que, aliviamos y nos sentimos livianos. Entonces, perdonar es muy difícil, porque alguien que te haya hecho tanto daño con tu propio hijo es muy difícil, pero se logra a través de esto, de la meditación, de la oración, de creer en Dios. Si se apartan de Dios, no lo van a lograr. Si están con Él, es más fácil el camino. Entonces, de acuerdo con las abuelas, siempre aconsejo eso, el amor y el perdón. Y dar las gracias, porque aquí hemos escuchado que es muy importante dar las gracias, ¿sí? Gracias, sufrimos, gracias, 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 siempre gracias, y que eso cambia, y tener mucha fe. Sí. Eso me ha enseñado la vida, porque yo no era así. Bueno, son experiencias. Mira, Trini, perdón. Sí, adelante, Elda. La fe, F-E, fuerza espiritual. Sí. Así es. Fuerza espiritual. La fuerza espiritual, que solamente le recibimos. Sí. Y digamos, la palabra la decimos. No te escuché. El contenido. Bien, fuerza espiritual. Aprendí. Fuerza espiritual. Seguro. La fuerza espiritual es la que nos sostiene, la que nos permite atravesar tantos desiertos y tantos momentos de dificultad que ya como abuelas hemos recorrido un largo camino y nos damos cuenta de que la vida no es una ecuación simple, ¿no? La vida es una ecuación compleja en la que las cosas no resultan como uno quiere, pero cuando empieza a pedir ayuda de ese mundo espiritual, también ocurren los milagros. Así que yo sinceramente espero que el gran milagro que suceda en los corazones de las mamás y los papás que impiden que estos niños tengan contacto con su mamá o su papá, realmente hagan el cambio, se abran al amor y piensen sobre todo en los niños. El llamado para los funcionarios, para los jueces, para las personas que están en una comisaría de familia, que lo piensen 2 veces antes de tramitar una falsa denuncia. Es decir, antes de tramitar una denuncia, piensen si lo que están tramitando es una falsa denuncia que va a terminar perjudicando a un niño o a una niña. En los minutos que nos quedan, mensaje para las autoridades, para los abogados, para los psicólogos y para las personas del sector público que trabajan en este aparato de justicia. Trini. Honestidad y ética profesional. Y para las personas, para los que padecemos la problemática, algo que se llama denunciar. Denunciar la corrupción. No podemos quedarnos callados. Vemos un funcionario que está actuando sesgadamente, que sabemos que es corrupto, hay que denunciarlo a la Procuraduría, no nos queda otra. Debemos dejar la pereza de actuar. Pero, y sobre todo, a los demás funcionarios, ética y honestidad. Si no lo tienen, pues, terrible, nos va a ir en el caso. Terrible. Maca. Sí. Empatía. Y acelerar los tiempos.
Sí, porque los tiempos de los niños son otros, ¿no? Dejar de ver un niño 1 año o 2 años significa que cambiaron de dientes, que tienen otro vocabulario, que tienen otras costumbres. Aparte, y porque hay que volver a crear el vínculo. Entonces, ¿cómo hacemos? Es como pasa en la escuela. Te estás acostumbrando, ellos se están acostumbrando a uno, conociendo y lo dejas de ver una semana, según los tiempos de ellos, de visitas que nos dan ellos, cuando el niño debería ser cuando él quiere. No entiendo los tiempos de ellos, de la justicia. Entonces, tiempo y empatía para los señores jueces. Sí, con base en que un juez determina que 5 horas o 3 horas o 5 días es difícil impartir justicia también. Pero yo creo que el indicador más importante es el estado emocional del niño. Estar atentos cuando sepamos que al niño lo van a medicar, por ejemplo, que suele pasar en estos casos, ¿no? Cuando el niño o la niña empiezan a ser rebeldes con quien tiene la custodia, precisamente porque empiezan a reclamar ver a su papá o ver a su mamá. Y lamentablemente se llega al tratamiento psicológico o psiquiátrico, que ya sabemos que termina en la mayoría de los casos con pastillas. Entonces yo creo que ahí hay un punto de inflexión, en donde además de la oración, como dice Trini, pues tenemos que activar nuestras antenitas de abuelas y bueno, pensar en los niños, porque eso ya es otro nivel del problema. Elda, ¿qué le dirías a estos funcionarios? Yo le diría a estos funcionarios, si ellos no tuvieron los valores que de pronto algunas personas tuvimos la oportunidad de tener, nuestros principios desde el hogar, desde la niñez, por lo menos que se toquen el corazón y la conciencia y piensen en los demás, en las demás personas, para que a ellos algún día no les toque exactamente vivir lo mismo, porque la vida es un boomerang, lo que va viene. Entonces, que tengan conciencia de eso les diría. Bueno, yo les quiero agradecer mucho. Sinceramente espero que este programa, que bueno, como ustedes ven es bastante informal, no se prepara nada, les sirva a alguien, a alguna abuela, algún abuelo, para seguir adelante en su esperanza, en su fe, en la certeza de que ese nieto o esa nieta no lo olvida, sabe quién es, que en algún momento va a dibujar su árbol genealógico y ahí va a encontrar que hace falta alguien y que ese alguien siempre lo quiso, siempre lo amó y siempre lo esperó. Y que si no lo pudo ver antes, le puede preguntar a su mamá o a su papá a ver qué respuesta le puede dar la persona que se lo está impidiendo. Muchísimas gracias a todas. A Nelly, que está en Buenos Aires, que nos acompañó en la primera parte del programa, seguramente por su trabajo ya no pudo volver a conectarse. Gracias a Elda en Bogotá, gracias a Trini en Cali, Colombia, gracias a Maca en Neuquén, Argentina, y cuenten con Dulcinea Despierta. Así que mensaje final, muchísimas gracias, Elda. Gracias a ustedes, realmente. Muchas gracias. Gracias, Trini. Gracias a ti, por favor, a tu programa, porque vas a visibilizar algo que está ahí como en una área quieta, hay que sacarlo. Gracias a ti por este espacio. Es la voz de los niños, ellos no hablan, pero las abuelas sí. Maca. Gracias por el espacio, gracias por el espacio, y es como dice Trini, somos las voces de los chicos, y bueno, a no bajar los brazos y a seguir peleando. Bueno, muchísimas gracias a todas y hasta pronto. Te acompañamos a buscar tu felicidad. Dulcinea despierta, despierta al amor. Dulcinea despierta, un mundo de mujeres conscientes.